Mientras se acaba el mundo, dejamos de buscar respuestas y comenzamos a hacer las preguntas. En este pequeño rincón de la internet nos ponemos existencialistas y muy tensos. Bienvenidos todos a Qué Intenso. Hola, llegamos a nuestro capítulo 10 de Qué Intenso. Siempre decimos que nunca pensábamos que íbamos a llegar tan lejos, pero esta vez yo creo que ya venía un poco más premeditado. Sí, nos estamos ¿Cómo escribiendo. estáis, Fabián? Hola, Ale, ¿cómo está ahí? Bien, pues, contento, feliz, porque, como te decía, acabamos de llegar a esta instancia y no es que no nos tuviésemos fe, es que nunca partió como un proyecto completamente serio. Entonces, como que hemos intentado otras cosas serias en nuestras vidas y no funcionan, entonces no se esperaba que... Pero bueno, aquí estamos. Y estamos En el primer contentos. capítulo igual lo pusimos, bueno, sí, apareció dentro del... ¿Cómo se llama ese mini texto que uno pone en las historias de... O sea, en la historia, en los posts de Instagram? ¿Introducción? Ah, no, en el No sé. post, en el post de Instagram, sí. Claro, pusimos como... Para partir entre todas las ideas que tenemos, esta se hizo realidad. Sí, y es real. Y es real. Sí, sí, pues. Y de hecho, bueno, ya llegamos a este capítulo, a este nivel, por también interpretarlo de otra forma. Y quisimos darnos un espacio para recapitular, retroalimentarnos un poco de todo lo que hemos aprendido y conversado, porque hemos tenido invitados e invitadas que nos han enseñado un montón de cosas, y de alguna forma también para resolver la duda que tenemos de cómo llegamos hasta acá a nivel quizá espiritual, semántico, intelectual, no sé, en todos los niveles y sentidos. Porque claro, se fue haciendo en el camino, po. Y ahora queremos ordenar todo eso porque se viene una nueva etapa que la vamos a contar más adelante, pero se viene una nueva etapa. Y queremos hacer el proceso de cambio bien. Al fin la pregunta de no sabemos cómo llegamos hasta acá va a ser resuelta por nosotros. Porque como pueden ver o escuchar en este podcast, o sea, en este capítulo, vamos a ser solo nosotros dos. No tenemos invitadas porque decidimos básicamente hacer un recuento y también una proyección de lo que ha pasado hasta el momento. Que no ha sido poco. Onda, partimos quejándonos de política. El primer capítulo fue súper gubernamental, a mí me gustó mucho. Y ahora terminamos en el último capítulo hablando sobre ancestralidad y territorio, y yo lo encontré wow. El tema es como descubrir qué tienen en común esos dos temas y cómo llegamos a cada uno. Claro, en resumidas cuentas queremos averiguar cómo crees que agarramos tanto vuelo. ¿Cómo es el meme? Y quiero rescatar ahí en tus comentarios que en nuestro primer episodio le puso me gusta contra Lorito. El capítulo se llama que contra Lorito nos ampare, y nos puso me gusta en Twitter. Así que yo con eso me siento pagado y tuve mucha fe en este proyecto solamente por eso. No, mentira, pero fue bacán. ¿Tú conoces la fama máxima? Tú no conoces la fama máxima. Así es. Sí, fue muy bacán. Pero claro, queremos resolver esa duda existencial. Y yo creo, como contaba Ale, de cómo partió este podcast, creo que tiene mucho que ver con que, bueno, desde que somos amigos con Ale siempre hemos criticado todo, todo lo que no nos gusta, no con afán de... No, para que voy a mentir, si era de puro cizañero, no teníamos soluciones ni respuestas. Solo análisis. Ah, claro. No tenía un afán de mal vivir. No hablo de malas intenciones, sino que me refiero que no era nada constructivo, realmente. Porque ya, si le busqué la quinta al pato del gato, claro, en el debate está el trabajo constructivo, pero no, no había ninguna solución. Claro, no estábamos creando ningún producto a partir de ello, y por eso decíamos que somos estas típicas personas que se ponen a hablar de política en los carretes. Que claro, está bien, pero de ahí no va a salir nada probablemente, en la mayoría de los casos, sí, pero en la mayoría de los casos no pasa. Quisimos generar un pequeño algo y partimos el podcast, que fue una idea que más o menos habíamos trabajado antes o habíamos conversado, pero muy en tono de podríamos hacer un podcast, listo, se archiva la idea.
hasta que llegó la pandemia teníamos más tiempo libre, estaba la vida a través del computador, así que partimos. Y en ese momento encuentro que sí había algo que hablar, porque era una crisis que jamás habíamos vivido, por lo menos en nuestra historia desde que nacimos. Claro. Y que, teníamos la capacidad intelectual de analizarlo. Yo encuentro que por ahí, eso fue como el primer motivo del podcast, que después, claro, nos fuimos dando cuenta que quizás era un poco más profundo todo, y que la pandemia también nos está abriendo los ojos, entre comillas, a otras cosas de las que también quejarte, pero que no era necesario hacerlo desde ahí. Claro. Y bueno, igual creo que particularmente en el caso de este año sí teníamos muchas razones para quejarnos, porque si recordamos en abril, cuando comenzó este podcast y estábamos recién iniciando con esto del COVID, hola gatito, se estaba acabando el mundo, me estaban pasando muchas cosas, que creo que había como por ahí diciendo que iba a haber guerra, por otro lado, pasó los Estados Unidos, empezaron a haber levantamientos y cosas, pero también en el mismo proceso de construir este podcast nos dimos cuenta que hay muchísimos programas de discusión política y no sé si los ánimos estaban para seguir dándole el jugo a un gobierno que básicamente nació muerto. No sé si había algo más que comentar ahí o algo que rescatar, por un lado. Francamente. Y por otro lado también empezamos a hacer otras conexiones, como en alguna vez hemos comentado o he comentado yo en el podcast. También esto ha sido un registro de cómo hemos desarrollado las ideas que siempre hemos tenido, porque siempre nuestra conversación se quedó quizás ahí, al menos de mi parte, porque la Ale también sabe de otros temas de su vida, pero yo siempre me quedé como en lo palpable, ¿no? en lo concreto. Y nunca me quise abrir a otros aspectos hasta este año. No voy a profundizar en por qué, porque eso ya es un tema personal y la gente no me quiere escuchar a mí, nos quiere escuchar a nosotros, pero... Sí, pero... No, pero se entiende. ¿Podríamos pasar por otra oportunidad? Claro, claro. La cosa es que en ese proceso yo me abrí como a otras áreas de crítica quizá, y esa crítica, en vez de apuntarla hacia afuera, fue hacia mí, hacia adentro. Y Lale siempre ha compartido un poco eso. Ella siempre ha hablado del trabajo personal, del trabajo interior, del trabajo espiritual. No sé si trabajo, pero de que eso existe, de que eso está ahí y no hay que perderlo de vista. Y yo aprendí eso este año. Entonces en esa catarsis de cosas que estaban pasando a nivel interior y a nivel exterior, otro punto común que encontramos de todos estos temas es el capitalismo. Siempre hemos odiado el capitalismo, siempre hemos criticado el capitalismo y lo hemos considerado factor común de todas las tragedias humanas, animales, planetarias, existenciales y un sinfín de cosas. Y Germán, el capitalismo me hizo salir de la universidad. Así es. Y qué tanto ese capitalismo también nos transforma a nosotros. Yo creo que también está la duda. Y la chispa de todo esto, de cómo se fue transformando el podcast y nuestra interacción como colegas, comunicadores, más que, y amigos también. Porque claro, había mucho que buscar ahí adentro, yo creo. Entonces hay mucho tema. De hecho, perdón, ¿te habías terminado o quieres continuar? De lo que nos dimos cuenta al hacer esta recapitulación, porque no ha sido como... Este capítulo no fue espontáneo, veníamos pensando hace harto rato qué íbamos a hacer en el capítulo 10. Tuvo que ver con que, claro, pues nos dimos cuenta como ya, ¿cuál es el hilo común que han tenido todos nuestros episodios en el pasado? Y ahí se concluyó que cuando partimos quejándonos del gobierno que teníamos, esto estaba enmarcado en un sistema que era el capitalismo que menciona el Fabián, y que el resto de los capítulos eran problemáticas, por lo menos hasta el capítulo de la Ale, que se volvían a enmarcar en el mismo capitalismo. Después en el capítulo de la Ale también eran las mismas problemáticas, pero allí ya salíamos un poco de lo político y como que empezábamos a pasar a lo personal y como a tu vivencia, pero también volvía a este factor común y así se nos fue repitiendo hasta que cachamos que claro, pues es imposible que no aparezca si es el sistema. Así es. Entonces a partir de eso como que generamos un pequeño esquema y dándonos cuenta de que existe
una forma de vivir atado al capitalismo y que es comprender lo que es quejarse, que es lo que hacíamos nosotros, y que es súper normal dentro de todo. Pero también está la opción de hacerse cargo. Y cuando empiezas a mirar y preguntarte por qué hacer para hacerte cargo, quizás no hay una única respuesta, pero es cuando recién empezáis a buscar alternativas. Y creo que es ahí donde estamos empezando a transitar con el Fabián en este momento. Y fue cuando empezamos a transitar con invitados y otras personas que fueron a buscar alternativas al sistema que tenemos y más que al sistema, a sus productos, a su depredación, a su falta de respeto con la humanidad, etc. Así es. Este viaje ha sido súper revelador y de alguna forma es quizá como tragicómico pensar que son cosas que siempre hemos sabido quizá o que tenemos como aceptadas, pero como decía la Ale, el desafío va a hacerse cargo. Yo creo que personalmente eso es lo que más aprendí este año, como hacerse cargo de todo. O sea, se decía mucho el año pasado, antes de que colapsara el mundo, empezaran los estallidos y después antes del COVID y todo, se decía mucho y que de hecho aún es así, que las principales enfermedades del siglo XXI son la ansiedad, la depresión y enfermedades del tipo autodestructivo quizá, o no sé si, perdóname los psicólogos y psicólogas si que estoy jugando mal los términos, pero a lo que quiero llegar es que son dolencias o son estados que tienen mucho que ver con la aceptación del yo, el cómo yo me proyecto hacia afuera, el cómo me reconozco, son todas esas preguntas, una crisis de identidad básicamente. Y bueno, yo pasé por eso, me imagino que la gente que nos escucha, más de alguno le habrá pasado. Ale, yo me imagino que también en su momento tuviste alguna situación así densa, y claro, no quiero decir que la culpa no la tenga el capitalismo. Por supuesto que tiene el capitalismo es culpable de todo. Pero el capitalismo también se nos olvida que lo hacemos nosotros. Nosotros lo validamos todos los días, nosotros lo convivimos con él y comemos de él y nos divertimos con él. Y eso no lo podemos negar. O sea, seríamos mentirosos, no, eso es así. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Y ahí hay una frase muy bonita que yo destaco, que la tengo muy pegada, y que la comentamos quizá en algún momento del podcast, que venía de la serie The Nightmare Gospel, creo que Nightmare Gospel. Esa misma, que todo el mundo la ha visto, sí, salió este año, a principios de año, una serie animada, que toca muchísimos temas, que parte muy, muy, muy en la tierra y se va a los planos astrales, pero bueno, se las recomiendo. El punto es que... Pero es muy buena. Es muy buena. Lo que quería tratar es que en uno de esos capítulos de esa serie dicen que nos invitan a aceptar la realidad en los términos de la realidad. Y eso lo encuentro muy potente. Porque eso quiere decir es eso, aceptar la realidad en los términos de la realidad. Porque uno se cuenta muchos cuentos. Y lo peor de todo es que uno se cree esos cuentos, de tanto que se los cuenta. Y esa no es la realidad. Esa es tu realidad, la que te estás creando en tu subconsciente, pero tú no vives solo en el mundo. Y el tema es que la realidad que todos se cuentan a sí mismos choca constantemente, y bueno, y por eso hay conflictos y guerras y dramas y todo, y peleas con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu pololo, con lo que sea. ¿Por qué pasa eso? Y de hecho eso es algo que también conversamos con la Paula, la psicóloga que nos acompañó en un capítulo, que mencionaba este choque de lo que ocurre en el ego, en tu cabeza, en tus ideas y en el exterior, y cuando había mucha diferencia hacia con quién eras contigo mismo, es cuando se generan estas ansiedades que mencionaba, la depresión, ¿cachai? Que son como parte de los aprendizajes que nos fueron dejando dentro del capítulo, porque estos temas que estamos mencionando y lo que menciona el Fabián y el hacernos cargo, no es algo que pensemos nosotros y cagando, porque por algo tuvimos invitados que nos ayudaron a concretar hasta acá, pero eso es lo mágico de todo el asunto, que lo ha pensado mucha gente. Sí, es increíble. Eso es lo que más nos ha llamado la atención del podcast hasta este momento, de que nos dimos cuenta de que este crecimiento natural e intuitivo que tuvo el programa hacia dirigirse hacia ciertos temas está marcado en muchas cosas que ya habían hablado muchas personas, que muchas personas
principalmente que estaban ligados a lo espiritual o a sistemas no tan hegemónicos como el nuestro. Por ejemplo, en el último capítulo que tuvimos con la Mayra, en donde ella rescataba una cosmovisión ancestral, todo lo que hablábamos era como temas que en el pasado ya nos habían hecho sentido, ¿cachai? Porque como que ella decidió hacer su cambio desde sí misma, pero que estaban basados en su cosmovisión andina, ¿cachai? Que como de su ancestralidad indígena, por decirlo de alguna forma, pero es desde lo andino. Asimismo, empezamos a investigar, nos dimos cuenta que cosmovisiones mapuches también iban hacia lo mismo, cosmovisiones de otros lados del mundo, onda orientales, y distintas épocas magia, también. Sí, de muchas épocas. Entonces, como igual es un pequeño recordar de todo esto. Sí, y hay que hacer énfasis en que esto no lo estábamos inventando ni nosotros ni el resto de las personas que lo están hablando ahora, ni siquiera hace 100 años quizá. Esto viene de hace milenios. Esto, y la palabra recordar está muy bien utilizada, porque eso, o sea, eso está ahí, está en lo humano. Y bueno, después vamos a aterrizar un poquito más en cosas que estuvimos investigando para hacer este capítulo. Pero antes de llegar a eso, el punto es que, claro, como dijo Lale, este camino natural y instintivo, porque fue muy del instinto en realidad, no, si bien hubo pauteo de las entrevistas para poder llevar la conversación, de los temas en específico, no sé si realmente estábamos muy claros lo que estábamos haciendo, estábamos siguiendo más que nada nuestras inquietudes personales y tratando de resolverlas como en la tónica del programa, de este espacio. Y no, o sea, la experiencia fue sorprendente para los dos, pues. Como decía la Ale, hablar con la Mayra, hablar con la Paula, no hizo darnos cuenta, no hizo resonar justamente que hay mucha gente haciéndose estas preguntas y que las respuestas quizá nunca las vamos a encontrar de forma concreta, pero sabemos más o menos que hay una dirección hacia adentro, y esa dirección hacia adentro es la que nos han compartido todos nuestros invitados, pues. Y la gente que hemos estado leyendo y nada, la gente que nos ha estado inspirando de alguna forma a estas conversaciones. Y otra cosa que quisiera rescatar es como la idea de hacerse cargo. Me parece una de las formas más, uno de los métodos revolucionarios y combativos contra el sistema más honesto, realista y potentes que puede existir. Porque hacerse cargo no quiere decir solamente como, no sé, ya voy a ir a marchar porque no me gusta este sistema, o voy a ir a conocer otras culturas, que también, si lo puedes hacer, bacán, hazlo. Pero es reconocerte a ti mismo, entender tus reacciones y sobre todo tus sombras, y es la parte más difícil. Y reconocer tus... Y el capitalismo no le gusta que tú reconozcas y tengas una buena relación con tus sombras. Él necesita que le temas o la niegues o lo que sea. Y voy a dar un ejemplo bien simple, o sea, tiene que ver con... Yo personalmente he estado tratando de cuidar un poco mi alimentación y mi salud en distintas áreas, en distintas perspectivas. Bueno, por un rollo personal que me gustaría explicar quizá más adelante en otro programa que podamos hablar de salud, pero también porque alguien me comentó en algún momento que cuidarte, saber alimentarte, entender tus procesos biológicos, más allá de lo que pudiste haber aprendido en la media, sino que entenderlos en profundidad. Ahora, hoy en día en YouTube tienes un montón de herramientas para poder, quizá de una forma superficial, pero igual, o sea, por lo menos entender el proceso en sí, te ayuda a no enfermarte, te ayuda a no seguir consumiendo porquerías, porque cuando, o sea, no sé si porquerías, pero cosas procesadas, cosas industrializadas, y de alguna forma con eso no voy a destruir la industria alimentaria. Pero una actitud que al capitalismo no le gusta, de salir un poco del juego, y salirte del juego ya es algo. Y si más gente se sale del juego, y así sumas millones, pucha, yo no prometo que vaya a cambiar nada realmente, no creo que vaya a cambiar nada, pero si nosotros cambiamos nuestras comunidades, nuestra gente que queremos y todo, cambia la perspectiva de cómo nos sentamos en esta realidad, cómo la enfrentamos, y dejamos de ser actores pasivos. Y porque si bien somos víctimas del capitalismo, también creo que hay una actitud pasiva no pasiva, una actitud víctima del sistema que al sistema le encanta. Que te estés quejando y que estés como criticando y sin resolver los problemas que ya tenís en tu propia vida, ¿cachai? En tu interior. Eso nomás es bulla, es ruido.
Y ese ruido sirve porque así se despejan y salen memes y salen videos virales y saben que el Paco le pegó a este y que este da y dale. No hay que hacerse ajeno ni hacerse loco con esos temas, pero de repente parar y mirar para adentro es lo más revolucionario que se podría hacer, sobre todo en un contexto de cuarentena. Lo que pasa es que el término de hacerse cargo también te saca de la parada de víctima. Sí, yo también es algo que he pensado en el último tiempo, porque ser víctima es súper fácil. Así es. Y sí. por eso también es como agradable para el sistema, ¿cachai? Porque ser víctima además te inmoviliza. Porque no eres tú quien tiene que tomar la acción si tú fuiste víctima. Uh-huh. Entonces, se vuelve agradable dentro de todo, o sea, dentro de tu vida, y ahí queda ahí como parado en siempre lo mismo. Estoy como quizás perdida en la conversación, como que me distraje y me distraje mal, pero me gustaría igual de repente hacer una pequeña línea causal en cómo hicimos los capítulos, no sé si nombrarlos todos. Sí, dale, si tampoco son tantos. La cagó. Estamos en el capítulo 10. Pero nombrar por qué eso se va entrometiendo y por qué también concuerda con lo que menciona el Fabián. Que mencionas tú, perdón. Es como, qué raro hablarte en tercera persona. Que no se entiende. Ya, pues. Sí. Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Oye, ¿sabes qué me pasó algo extraño? Como que de repente me reseteé mala. ¿Te desenchufaste? Sí. Recuerda. Ya, pero... Recuerda, vuelve, está dentro tuyo. Sí. Ya. Partimos con un capítulo hablando netamente del sistema político chileno, básicamente. Claro. Donde hablamos de influencias de poder, del presidente, de cómo se están tomando las decisiones. Hablamos harto de toma de decisiones. Yo encuentro que eso es muy entretenido, como que estudié 5 años para ese capítulo. Y me dio mucha vergüenza además porque me di cuenta de que no logro, en ese momento, quizás ahora también lo hago, no logro terminar de expresar las ideas. Porque, spoiler, nosotros volvimos a escuchar todos los capítulos para hacer este. Claro, sí. Entonces me tuve que enfrentar al cringe de escuchar mi voz grabada. Es terrible. Lo que digo. Sí. Pero eso es una forma de aceptar, ¿eh? De aceptar la realidad en los términos de la realidad. Tu voz es esa, Ale, no la que tú escuchas. O puede ser las dos. Y cuando creo que estoy diciendo una idea, en verdad no la termino. Qué terrible. Entonces ahora me estoy esforzando por terminarla. Bueno, en ese primer capítulo hablamos mucho sobre el sistema político y nos quejamos harto. Hicimos un par de proyecciones que me parecieron interesantes porque fueron demasiado optimistas para mi gusto. Onda, yo por lo menos pensaba que ya en primavera se había acabado el COVID. Y aquí estamos. Pequeños. Tiernos. Nuestro segundo capítulo fue el del mal lugar, y yo siento que ese fue un pequeño haz de luz de lo que estamos conversando hoy día, porque si bien en ese capítulo hablamos de forma, no sé si tan aterrizada, porque no eran términos de nosotros, no era de nuestra vida, pero hablábamos respecto al bien y el mal, y las apreciaciones de eso, y de la vida moderna, y llegamos a la conclusión de que la vida era demasiado compleja para poder catalogarla en buena o mala. Que creo que fue nuestro capítulo más iluminado y uno de los más entretenidos también que hicimos. Sí. Al principio. Y de hecho quizás de los más improvisados también. No... Sí. Porque nació de que estábamos en un muy mal momento los dos. Sí. Y pudimos tomar esa vivencia y entenderla de que quizás no estábamos en un mal momento, quizás la vida era mala, quizás la vida no era tan mala, quizás solamente era todo muy complejo. Fue un momento de catarsis para ambos y para el programa. Y para el programa. Claro. Sí. Pero ahí hubo como un pequeño salto desde el primer capítulo en donde era más bien queja a lo inmediato, puede ser. Claro, sí. A una queja también, porque tampoco proponíamos soluciones, pero sí una reflexión más hacia
el sistema, por decirlo de alguna forma. O no el sistema, como... Yo creo que ahí agregamos el factor filosofía. Bueno, aclarar que nunca hemos sido filósofos ni pretendemos ser un producto de filosofía. Pero al hacernos esas preguntas un poco más existenciales, quizá como de dónde venía ese malestar, que si efectivamente era el sistema, o era el mundo, o era el momento, o éramos nosotros, y bla, 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 se dio ese capítulo, pues. Nos desarrollamos de esa forma. Justo estábamos viendo una serie, ¿te acordáis? Que de hecho por eso se llama así el capítulo, de Good Place. Y la analogía era muy buena porque conversábamos que la serie se trata de que estábamos como en el infierno terrenal, una cosa así. Y no lo sabíamos. O quizás estábamos en el cielo y esto era una tortura, no teníamos idea. Aún no lo sabemos, quizás seguimos ahí. Pero fue entretenido. Y después dimos un tercer capítulo, un tercer paso. Que ahí empezamos a hablar de la televida. Yo encontré ese capítulo bien fome. ¿Qué queréis que te diga? Sí, ahí nos caímos. Bueno, que igual habrá sido julio, no estaba pasando mucho tampoco. Estábamos en plena cuarentena, todos llevamos como 3 meses encerrados. Sí. Pura videollamada. Aparte fue el momento, estábamos dentro del momento peak de la pandemia en Chile, por lo menos. Estaba todo cerrado y el invierno, hacía frío, estaba todo mal, baja vibra. Sí, era un panorama bien desalentador en ese momento. Ya abrazo a la Ale de ese tiempo que no tenía ideas buenas. Sí. Y de hecho creo, y si podemos rescatar algo de ese capítulo, lo pienso ahora, ¿no? Se me ocurre. Es que por lo menos lo hicimos. Porque yo creo que ninguno de los dos quería hacer ese capítulo. Oye, es que nos costó un montón también en ponernos al día en los capítulos. Sí, ordenarnos. Pero bueno, yo creo que ese fue el capítulo de ya, seguimos, porque podemos haber dicho ya hasta aquí llegamos y era, que pasa muchas veces, pero seguimos, así que bacán, tiene su lado de luz. Sí, menos mal que, no sé, me gustaría pensar que alguna parte de nosotros dijo que había algo mejor que decir, que por eso había que continuarlo. Y efectivamente, porque después llegamos al cuarto capítulo, donde se dio el giro en 360 o 180, sí, pero tampoco fue tan grande, 180. No nos damos color. Igual 360 se supone que hay donde mismo. Ah, bueno, no me fue bien en el episodio de matemáticas, así que lo siento. Pero se entiende, el punto es que hubo un cambio. Un cambio de enfoque. Sí, empezamos por otro lado. Y ahí fue cuando vino como este despertar tuyo. No sé si llamarlo despertar o iniciación. Lo está llevando a un lado muy... No fue tan así, yo creo que tuve tiempo, tenía harto tiempo para revisar adentro. Y eso me permitió quizá buscar por otras partes. Claro, ahí fue cuando nos empezamos, o sea... Empezamos a conectar en esa lista, porque... Bueno, corrígeme si me equivoco, Ale, pero desde que yo conozco a Ale siempre he tenido una conexión un poquito más potente que yo, por lo menos con su lado interno, con su espiritualidad o no sé, con esas cosas medio etéreas, ¿no? Yo era completamente no creyente en nada y muy escéptico y muy concreto, buscaba ser concreto, qué sé yo. Y se me rompió esa burbuja, y ahí estaba Lale para recibirme. Pero aún así yo no estaba segura si llevarlo a un podcast, debo admitir. Sí, porque me acuerdo. Yo toda la vida he trabajado la espiritualidad por distintas razones. Lo he hecho de una forma... ¿Se escucha esto en la grabación? Es que un vecino acaba de poner la música muy fuerte. No, yo no lo escucho. En la edición se sabrá. Yo siempre llevé la espiritualidad, pero de una forma muy pasiva, pero como de experiencias bastante intensas. Entonces, por lo mismo, claro, bacán cuando el Fabián empezó a llamarle la atención este tipo de conversación, pero no sabía si lo quería llevar a un punto más activo en mí o más expuesto, en donde pudiera conversar esto con la gente, porque yo simplemente lo vivía, no lo hablaba. Sí. Que esa era la gran diferencia. Pero el Fabián me convenció, decidimos llevar a puntos medios y lo llevamos a la cotidianidad, que eso lo encontré precioso. Sí fue una buena idea llegar a ese punto. Porque claro, por un lado yo recién le estaba entrando a este chiste, entonces como que tampoco podía sentarme a hablar de cosas que no sabía.
o que no conocía en profundidad, y también está lo que comenta la Ale, que ella no estaba quizá preparada o con ánimo de compartir esa parte personal, y es completamente comprensible y respetable porque se puede prestar para muchas cosas. Y también porque es algo personal, sí, es cierto, es un trabajo del que no se habla, y es mejor, mientras más lo tengas para ti, las energías se quedan ahí, o eso creo yo, no sé. Entonces... Creemos cosas distintas, pero en mi caso no tenía que ver con eso, tenía que ver con que yo tampoco sabía cómo hablarlo, quizás. Claro. ¿Cómo te parece? Un punto que habíamos conversado, de que al hablar estos temas, y creo que por eso fue interesante todo lo que pasó después en el podcast, o cómo lo fuimos llevando, y que hubo una sincronía súper potente. Al hablar estos temas hay que tener mucho cuidado en las palabras en las que las hablas, porque como comentamos al principio, la espiritualidad o las formas distintas a la visión hegemónica han existido siempre y existen en muchas culturas, y de hecho hay una parte de nosotros, por lo menos la mayoría, no sé, chilenos de Santiago para abajo, que tenemos este sincretismo entre culturas mapuches y chilenas, en donde también compartimos ciertas visiones. El tema de eso es que al no hablarlo de una forma en que el oyente lo pueda entender, se puede generar un resquemor, o se pueden generar como resistencias desde la otra persona, y eso era lo que me daba miedo. Porque claro, yo no entendía que lo había hablado tanta gente, que había muchas formas de hacerlo, ¿cachai? Claro. Y creo que para mí ha sido una de las grandes iluminaciones de este programa. Que lo que estoy hablando no es nada nuevo, lo que me está pasando tampoco, y que solamente es cambiar el idioma o el lenguaje para entregarlo de una forma más adecuada a otros. Claro, y eso me gustaría añadir, que también, además de otro lenguaje o otra forma de comunicarlo, también es como son distintas perspectivas de cómo uno entiende esos temas, tanto internos como externos, porque, bueno, también me estoy adelantando de nuevo, pero se puede ver bueno, lo vimos también en el podcast, lo vimos con la Paula, que lo ve desde un punto de vista más psicológico, que es su área, que ella es seca en ese tema. Lo vimos con la Mayra, que lo ve desde un punto de vista quizá más ligado a lo ancestral. Lo vimos con se me va el nombre, con el David también, que lo aborda, porque él también tiene muy desarrollada su parte espiritual, y lo aborda desde el punto de vista, desde el arte y desde el trabajo colectivo, que fue uno de los principales pilares también de los últimos programas, del trabajo colectivo, que también es una herramienta contra el capitalismo. y si escuchan los podcasts anteriores van a entender por qué lo decimos. Pero claro, esas enseñanzas nos dejaron, y si se dan cuenta que igual quizás estamos redundando en algunas cosas, pero es porque todo está conectado, o sea, desde el lado espiritual, desde el lado psicológico, desde lo político, desde lo social, desde lo personal, desde incluso lo humano, en el sentido de las relaciones humanas. Todo eso lo aborda ese autoconocimiento. Entonces, porque sí es la mejor forma, creo yo, que se puede enfrentar el mundo. Porque si no lo haces con una careta, con una pantalla que te dibuja el sistema, en el colegio, después en la media, tu papá, el trabajo, la universidad, los medios de comunicación y las redes sociales, que quiero hablar mucho de eso, pero al final. El dilema de las redes sociales. Sí. Y ahí, de hecho, ahí tuvimos la mejor entrada que pudimos haber tenido, y que fue pensada, pero también nos hubo harta suerte, que fue la entrevista con la Ale. Sí. Encuentro que fue la mejor entrada que pudimos haber llegado a prever, en donde la Ale nos contaba, pues, a partir de una experiencia suya, quizás no tan buena, que fue una enfermedad en su mamá, ¿no? En donde ella tuvo que dar un completo giro, pero para poder vivir conscientemente, porque se estaba viendo notablemente arrastrada por el sistema, y ella no quería, y se sentía mal. Y cuando empezó a tomar como sus decisiones conscientes, y empezó a tomar sus decisiones de acuerdo a lo que ella quería y no lo que se le decía que debía pasar, no sé si vio la luz, porque nadie ve la luz
Yo encuentro que son paparruchas. Pero se sintió mucho mejor consigo misma y con sus decisiones y con lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Yo quisiera rescatar como un aprendizaje de esa conversación con la Ale y que, bueno, no es que la haya reflexionado hace mucho, fue en este proceso de hacer este capítulo, que algo que también he escuchado en otras partes, que el dolor es un ente movilizador potentísimo. Quizá una herramienta, si lo podemos ver así, yo no digo que el dolor sea bueno, ni que sea fácil, ni que ojalá todo el mundo sufra, no, todo lo contrario. Pero sí, cuando estás en una etapa muy adormecida, quizá, o muy poco, cuando no te estás haciendo cargo de ti mismo, cuando no vives conscientemente, y yo creo que eso quiere decir hacerse cargo de uno mismo, saber lo que estás haciendo, es básicamente eso, saber lo que estás haciendo y pensando, y tus reacciones a qué se deben, y bla, bla, bla. Que si no tienes algo que te impacte, o no que te traume, pero sí que te impacte o que te saque de esa zona de confort, de ese estado adormecido, quizá nunca, o sea, no sé, quizá a todo el mundo en un momento le pasa, pero si es que no pasara, si es que no tienes ese evento o ese contexto doloroso en donde ya no sabéis por dónde buscar, empecé a buscar hacia adentro, empecé a entender que todo lo demás no importa, o sea, o sea, es importante tener una buena pega, estabilidad económica y todo lo que tú queráis, pero no es trascendental, son estados. Puedes tener una buena situación económica si te esfuerzas en tenerla y bla, o qué sé yo, si sabes jugar tus cartas o lo que sea, o tienes suerte, lo que sea, pero a fin de cuentas, a la hora de los Q, cuando está pasando algo que es potente, como un dolor como el del Ale, por tomarlo como ejemplo, te empiezas a hacer preguntas. Y yo creo que ese es el momento en el que se activa ese grado de conciencia que, si lo sigues, te puede llevar a un mundo maravilloso y grande que yo creo que nunca vamos a terminar de descubrir. Pero es eso. Es que no puede ser, no creo que pueda ser descubierto desde nuestra posición. No, para nada. Pero lo intentamos. Claro. We try it. Sí, pues sí, es cuático el ejemplo de ella, porque ella, de hecho, dice en algún momento como que no le faltaba nada y que a los ojos del resto no le faltaba nada. Y por eso ella lo interpretaba así. Y que fue uno de los principales obstáculos al momento de tomar sus decisiones, porque a los ojos del resto no le faltaba nada. Y eso fue como una de las primeras ideas que tomamos con el Fabián para después seguir en este camino de la vida, porque claro, pues llegamos a la conclusión de que a ella le pasó esto porque ella estaba siguiendo, quizás igual que nosotros, el camino correcto, entre comillas, el camino preestablecido. También como lo llamamos el modo automático. El modo automático. Y lo que le tocó fue salir del modo automático. Y claro, para ella terminó siendo algo súper bueno porque al final mencionaba de que dejó de pensar en el futuro, que es lo que nos genera el modo automático, porque obvio, si tenía un camino preestablecido, tú vas para allá, y vas de frente como caballito. Claro. Y se pierde todo lo demás. Y que dejó de pensar en el futuro y empezó como a vivir en el presente, sí soñando, que es algo que también de repente da miedo, pero ya no desde esta ansiedad, no desde este modo automático. Y de ahí vino la Paula, que nos explicó un poco por qué pasaba este modo automático y que al final era como una forma de autodefensa ante el mundo. Sí. Estar en tu capullito, que esté todo bien ahí, todo ordenadito. Claro, es una respuesta evolutiva que en un momento fuimos changuitos, fuimos monitos, monitos débiles por lo demás en el mundo, que tuvimos que formarnos en comunidades para poder sobrevivir, crearnos una historia, de ahí pudimos crear historias y mentiras para poder sobrevivir, pero que en este momento de repente no sabemos mucho. Un día deberíamos hacer un programa de eso porque lo hemos conversado, como que todo se salió de control. Sí. Todo se fue... Sí, se desequilibraron las cosas, más que se salieron de control, porque ya no sé si vale la pena hablar de lo bueno y lo malo. Se desequilibró todo y terminamos viviendo en esta sociedad medio enferma enferma,
que te lleva constantemente, que te lleva al modo automático, por ejemplo, que ese modo automático te lleva a enfermedades, si no son físicas, a través de la... ¿Cómo se llama cuando uno...? La somatización. Eso. Somatización, sí. Sí, o son mentales. O incluso sociales, creo yo, porque también si estás como con todo eso que acaba de mencionar Lale en tu corazoncito, probablemente sea un saco hueá bastante insoportable. Yo lo fui, todos en algún momento lo hemos sido, supongo. Y eso, pues, es estar a la defensiva. No ser capaz de, por muy comercial de televisión que suene, pero no eres capaz de enfrentar la vida contigo mismo, o sea, exponiendo sin temer ser atacado, ¿cachai? Tu verdadero ser. Porque en palabras de la Paula, se silenció el ser para poder rendir. Exacto, y ahí aparece el ego, el maldito ego. O bendito, no sé, un niño. El ego es un niño chico, creo yo, sí, malcriado sí. Tomar un brazo y decirle como, ya, te quiero mucho, ahora siéntate ahí y déjate ver. Sí. No sé si déjate ver porque el ego está ahí por algo, ¿cachai? Pero se desequilibra, sí. Entonces como ya, para de llorar y ayúdame con esto, y vamos juntos. Claro, sí. La gata, y claro, y esa careta de la que en algún momento mencionamos que también es el ego, y le podéis poner el nombre que queráis, ¿cachai? Y que también es parte de ti, o sea, no es que sea un invento, o sea, se construye con proyecciones de afuera, con aprendizajes culturales, se aprende mientras tú te vas formando como ciudadano, se te va construyendo tu ego, creo yo. Entonces, claro, no te di ni cuenta, po. Y empiezas a creer y te convences de que ese yo construido por el ego y construido por factores externos, eres tú. Y perdón si me enredo con las palabras, pero espero que se entienda. Yo sí lo entiendo, pero igual es una idea que preferiría que siguierais comentando tú, porque es una idea que yo no termino de entender. Ya, mira, yo voy a tratar de explicar lo que yo he entendido, porque lo he escuchado desde muchas conversaciones. Pero por lo que comprendo, el ego, como te decía, es algo que se va construyendo por términos sociales, por términos familiares, por términos, qué sé yo, políticos, como quieras, cómo se te va construyendo tu contexto, exacto, dónde naciste, con quién te criaste, cómo fuiste formándote, tus amigos, tus amistades, tus amores, todo. Y son ellos los que te van diciendo cómo eres tú. Yo te encuentro tal, te pareces a, me gusta esta actitud tuya, no me gusta esta actitud tuya, bla, 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 bla. Hay un montón de factores psicológicos que no voy a mencionar porque yo no soy psicólogo, pero lo que rescato de esa conversación es que, claro, el ego se forma y es muy fácil que creas y te convenzas de que esa construcción, esa careta hecha a raíz de todo lo que acabo de mencionar, es tu verdadero tú. Entonces, por ejemplo, si te metías a un cuestionario de Facebook, esas cuestiones que te dicen cuál es tu personalidad y te dicen, ¡oh, sí, full soy yo, todo el rato! ¿Cachai? Pero no, probablemente no. Probablemente son identificaciones y predicciones y, bueno, el algoritmo que nos conoce perfectamente, o al menos nuestro perfil de consumidor. Pero te empiezas a identificar, y cuando te identificas con otras cosas, otras personas, instituciones, roles sociales, te vas olvidando con más facilidad de quién era ese yo, ¿me entendí? Y se dice mucho, lo he escuchado mucho, que ese verdadero yo está en la niñez. Siempre está, tú no naces con eso, está en la niñez, y te vas olvidando por todo esto, porque vas creciendo y te vas moldeando como ciudadano. Pero... Mira, eso último no lo había escuchado. Yo había escuchado el resto, de hecho me acuerdo de esto típico que te preguntan y como, ya, preséntate. Yo soy Alessandra, soy administradora pública, y te empecé a presentar con las etiquetas que has ido ganando. Sí. ¿Cachai? Como, ¿qué? Si no fuese administradora pública, ¿quién sería? Y esa pregunta no está desarrollada. Pero no había escuchado esto de que el ser estaba en la niñez. No. Es que está ahí, si eres tú. O sea, yo te lo digo porque lo he escuchado, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Vamos a ir anotando como temas para siguientes capítulos.
De hecho, si me permites adelantarme de nuevo, perdón, esto lo plantea un señor que es muy conocido, se llama Carl Jung, y él habla del inconsciente colectivo. Es que lo amo. Él habla, Esto no amo. Habla del inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo son todas estas cosas que se supone que nosotros ya sabemos, que viene con nuestro rasgo humano. ¿Cachai? ¿Y por qué? Bueno, él tiene un montón de libros que si se pueden buscar van a entenderlo mejor de que yo se lo explique, pero para entrarle en el tema, lo que él plantea es que él investigó o indagó las razones por las cuales, que le llamó la atención cuando estaba estudiando de psiquiatra, por qué todas las religiones, culturas y bla 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 ancestrales se parecen a tantas cosas, desde los símbolos, los ritos, los mitos, los dioses, tienen muchas similitudes. Y eso es porque, bueno, hay un rollo bien intenso que ya tendríamos que hablar con algún profesor de estético, filología o lo que sea, pero todo este tema de los simbolismos y los mitos al final es una forma de tratar de explicar lo que está dentro, ¿cachai? Esta diferenciación del bien y el mal, la culpa, qué sé yo, los deseos, todo. Viene preconfigurado, entonces están con el inconsciente colectivo que se supone que está ahí, que con el que nosotros venimos, y después está el consciente personal, ¿ya? Y van a ir trabajando juntos, pero cuando está el ego, o esa percepción de la que hablamos recién, todo eso se olvida, se queda atrás, porque lo que más importa es tu administradora pública chilena y todo lo que puede salir en tu hoja de vida del gobierno. Todo lo que podría poner en un currículum. Claro, exacto. ¿Sí? Pero todo lo demás, lo que es intangible, todo lo que es más humano, más animal, debería estar ahí. Nosotros se supone que deberíamos estar capacitados para poder sobrevivir en un ambiente hostil, ¿sí? O sea, para un humano, no sé, perdido en la selva, qué sé yo. Deberíamos. O sea, igual lo estamos. Probablemente no, probablemente moramos de forma horrible, pero se supone que están las herramientas del instinto, ¿cachai? O sea, el cerebro es fascinante. Yo leí un par de artículos nomás, no tengo idea del tema, pero se supone que hay información, hay células, no sé, que vienen del pasado, porque están ahí, que es información que le entrega las células a las células que vienen, decirle, oye, mira, aprendimos que esto, no lo hagas, ¿cachai? No comas esas fallas, bla, bla, bla. No sé esos colores no. No sé qué tan así sea, pero espero que se entienda, como que hay una información colectiva y un conocimiento colectivo que ha ido pasándose de changuito en changuito a lo largo de la historia. Y que son como, por lo que volvemos al inicio, son la información que nosotros ahora estamos recordando, entre comillas. Exacto, sí. Y son la información que nos han recordado un montón de personas en el pasado. Sí. Y de hecho, bueno, esto no es mío, esto lo comentó un chico que se llama Felipe Palomo, que tiene un taller de que creo que le he hecho promoción y si no, la haré más tardecito. Pero él nos comentaba en ese taller en el que yo participé que es interesante darse cuenta que muchas cosas que uno vio de chico, muchos monitos animados, no todos, pero algunos, por lo general, los que hacen esos monos animados son artistas. Y no todos, insisto, pero muchos de esos artistas como que tienen todo estos rollos, o sea, saben de estas cosas, se han metido en temas de espiritualidad, incluso de magia, ocultismo, todo lo que tú queráis. Y te tiran, así como pequeñas señales. Y por eso hay muchas enseñanzas que, no sé, pues, que tuviste de chico que hasta el día de hoy en volada te resuenan, ¿cachai? O cosas básicas como, no sé, no le hagas daño a otro, o no robes, o qué sé yo. ¿Me entendís? Como, hay cosas básicas ahí, que se repiten en la Biblia. Me acabáis de hacer sentir mejor con el hecho de que estoy criada por la tele. O sea, tiene sus pros y sus contras, obviamente. Yo no digo que la industria televisiva sea buena, para nada. Pero detrás de la industria televisiva hay gente que sí es buena, ¿cachai? Y además que en algún momento habrán tirado algún mensajito por ahí, ¿cachai? Así como... Sí, yo creo que sí. Pero bueno, es algo que vaya aprendiendo. Sí. Lo que pasa es que viene... De ahí yo vuelvo al punto de este lenguaje en común. El mensaje que tiran, lo tiran de tal forma que pueda ser aceptable, digerible para la persona. Claro. Porque seguramente, claro, tienen la intencionalidad de hacerlo porque es parte de su producto, o más que su producto, su creación.
Entonces, en tu creación, obviamente, tú vas a tirar lo que eres también. Exacto. Y de hecho, yo creo que todo es muy sabio porque. Mientras se acaba el mundo, dejamos de buscar respuestas y comenzamos a hacernos preguntas. Hoy nos pusimos existencialistas y muy, muy densos. Gracias por acompañarnos en Qué Intenso. Bye. Mientras se acaba el mundo, dejamos de buscar respuestas y comenzamos a hacer las preguntas. En este pequeño rincón de la internet nos ponemos existencialistas y muy, muy densos. Bienvenidos todos a Qué Intenso. Pero bueno, es algo que vaya aprendiendo, sí. Lo que pasa es que tienes... Ahí yo vuelvo al punto de este lenguaje en común. El mensaje que lo tiran de tal forma que pueda ser aceptable, digerible para la persona. Claro. Porque seguramente, claro, tienen la intencionalidad de hacerlo porque es parte de su producto, o más que de su producto, su creación. Entonces, en tu creación, obviamente, tú vayas a tirar lo que eres. Todo es muy sabio porque, como tú dices, hay distintas formas y momentos, etapas en la vida en las que tú puedes recibir estos mensajes y tomarlos o no. Pero se te prepara, o sea, se da de alguna forma u otra, si llega la instancia en que tú vas a comprender el mensaje y ahí ves si tú lo tomas o no. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo, a mí me pasa que hace poquito estoy leyendo un libro de filosofía mapuche, llevo súper poco en realidad, y me llama mucho la atención que yo estudié periodismo y la primera cosa que te dicen en periodismo cuando entras a la escuela es que el lenguaje construye realidad. Y yo nunca entendí esa, jamás la entendí, o sea, claro, te puede hacer una idea como básica de lo que quiere decir que el lenguaje construye realidad, claro, por temas culturales, puede ser, sí, claro, el lenguaje da nombres y formas y todo, pero ahora que lo estoy leyendo desde este libro que habla de filosofía mapuche, el autor no me recuerdo el nombre, lo pido perdón, pero habla de los mismos temas que me hablaba mi profe. Perspectivas ontológicas, qué sé yo, considerar temas antropológicos para hablar del lenguaje, el poder del verbo, el verbo presente, el verbo carne, y se repite en muchas religiones este tema, el poder de la palabra. Y me gustaría dejar un capítulo para eso, no lo vamos a conversar ahora, pero tiene que ver con todo esto. O sea, hay conocimientos ancestrales y hay cosas que el capitalismo te va robando, como la palabra, el poder de la palabra. Yo no digo que porque digo un hechizo va a pasar alguna hueá mágica, que tampoco lo descarto, pero sí. Hay un tema de intencionalidad, de darle valor, importancia, peso a lo que estás diciendo, y por eso se decía que los chamanes, no es que decía, los chamanes curanderos mapuche, no recuerdo el nombre de ellos, ¿Machi? Los machi, podían sanar con la palabra, se referían a eso. No he profundizado en el tema, pero me hace mucho sentido y lo he leído de muchos ámbitos distintos, no solamente ahí. En ese punto, quizás, no sé si fue tanto el capitalismo obviamente se agarró de eso, pero por lo menos a nivel precolombino, de culturas precolombinas, lo que hizo ese daño fue la colonización. ¿Por qué? Porque, claro, para la cultura mapuche la palabra es verdad. Y cuando tú hablas, tú estás diciendo verdades. Y es súper común que cuando se dice algo, cuando se dicen entre ellos algo, es verdad porque te lo dijo tal persona. Y cuando tú dices algo, es como tú lo justificas diciendo que te lo dijeron. ¿Cachai? Sí. Porque la palabra es verdad. Pero ¿qué ocurrió? Llegaron colonizadores y te impusieron no solamente un dios, sino que también una palabra, un lenguaje, que era distinto al tuyo. Y antiguamente el mapudungun no dejó de hablarse por sincretismo, como se le dice, sino que dejó de hablarse porque te castigaban si hablabas en mapudungun. Castigaban una forma bonita de decirlo.
Es una forma muy diminutiva de decirlo. Sí. Entonces, esto me lo explicó una profe de filosofía mapuche. Lo que ocurrió ahí es que se generó como una especie de doble pensar, que yo creo que esto se puede extrapolar a la mayoría de las otras culturas precolombinas, sobre todo, onda de México para abajo. Uh-huh. Se generó esta forma de doble pensar en donde tú tenías tus dioses y tu manera de hablar y construir realidad en tu idioma, ¿cachai? Y te impusieron esto, y este idioma se convirtió como en un idioma falso y obligado. Entonces genera esta contraproducencia habitual de que por algo uno ahora dice como, no, es que en verdad pasó. ¿Cachai? Que ocupamos mucho el reafirmar la verdad. Sí. Ya, es para poder traer esa verdad que yo tenía en mi idioma a este otro idioma que considero falso y considero ajeno. Entiendo. Sí, bueno, es real, es real, de hecho en el libro lo mencionan también. Quizá debo hacer una corrección personal, yo le llamo como capitalismo a todo lo que es como dominio, poder, conquista, arrebato, etcétera. Porque eso es el capitalismo, ¿no? Básicamente, no, un sistema. Las personas lo demonizaron. Pero bueno, sí, pues, tienes mucha razón. De eso hablaba también el libro que estoy comentando. Y este tema del poder de las palabras, o de traer al mundo tu cosmovisión. Cosmovisión es decir, cómo entiendes todo el mundo, cómo lo interpretas a través de tu sentido, tu cultura, todo lo físico y no físico. Es que, y reitero, muchas culturas ancestrales comparten esa idea. O sea, con su lenguaje, su forma de entender y todo, su cosmovisión, pero comparten esta idea como de, por ejemplo, de hablar con la verdad. Claro, porque antes quizá no se podía escribir, también hay otros factores ahí, pero aún así, o sea, el tema de los significantes, los significados, la significancia, ahora nada importa. Y lo digo como buen millennial, nada importa, ¿cachai? O sea, a mí me están empezando a importar algunas cosas, pero hablando en general, que tampoco es que yo y la sea muy iluminado para nada, somos tan consumidores como todos y tan todo como todos, y tratamos de no hacerlo. Pero como nada importa, y lo único que importa es acumular capital y cumplir con el guión establecido de cómo ser un buen capitalista, también quiero como señalar que cuesta mucho salirse de ese guión. O sea, si no te pasa algo traumante, difícil que lo aprendas por tu propia cuenta, porque, y lo digo, quizá hay gente que es mucho más receptiva y está abierta a cambiar su forma de ver las cosas, pero en mi experiencia personal, yo creo que todas estas cosas que estamos conversando ahora me las han dicho 1000 veces. De chico, en la universidad, amigos, amigas, profesores, pero nunca lo entendí. Y fue porque y no fue porque ellos no me lo pudiesen explicar bien o porque hablaban desde otra perspectiva, era porque a mí no me importaba. Y yo, ¿Por qué no te resuena? Claro, no me resonaba, no me afectaba, ¿cachai? Yo siempre decía, claro, es importante recuperar la lengua mapuche o la lengua, no sé, aymara o lo que sea. ¿Y por qué? Porque sí, pues porque es cultura. ¿Y por qué es cultura? Porque dice ahí que es cultura. ¿Cachai? O sea, no digo que me pasara eso, pero yo creo que ese es como el razonamiento de la gente que no le importa, o sea... Porque está en contra de lo que yo estoy en contra. Exacto. Que es como que igual nosotros partimos como de un punto de estar enojado con el sistema porque, o sea, no hay que ser buen para darse cuenta de que está mal, ¿cachai? Es un sistema enfermo, ¿cachai? Una sociedad enferma. Y también quizás porque en parte vivimos como las consecuencias de esa enfermedad, ¿cachai? Hasta cierto punto. Pero como decís tú, si no va acompañado de un trabajo personal de sanación o de hacerse cargo, de querer hacerse cargo, pasa esto, pues,
el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que, claro, estoy en contra de esto porque lo trajo este sistema que a mí también me hizo mal, así que eso debe estar bien también. Claro. O sea, no sé por qué, pero debe estar bien. Porque por ahí dijeron, no sé, lo vi en Instagram, lo vi en un post. Ellos están peleando y yo también. Claro. Y recapitulando un poco lo que dije en algún momento al principio, yo con esto no quiero decir que no valga la pena discutir o pelear si hay que pelear o tratar de defender una idea. Pero primero pregúntate, ¿esa idea es tuya? ¿O la compartes porque la compartes? ¿Según qué sistema de valores? ¿O simplemente porque el guan que está ahí te cae mal y el guan dice B y tú decís A y quieres llevarle la contraria? Que suele ser la gran mayoría de la dinámica de todas las peleas. Y que los algoritmos, en este caso de redes sociales, nos han alimentado fuertemente. Ya lo entendieron, ya. Les están dando vuelta con eso. Pero es brígido porque incluso sí se han levantado dictaduras, se han levantado holocaustos, se han levantado guerras santas. Quizá ni siquiera por comprender qué es lo que a mí me molesta, sino por querer estar de un lado o del otro, porque si no, ¿dónde estoy? Y mi invitación personal es no le tengan miedo a ese no saber dónde estoy, porque solitos se van a dar cuenta dónde están. Porque yo por todo este proceso no he cambiado mi perspectiva, yo me considero una persona más ligada a ideologías políticas de izquierda, me considero, no sé, un liberal, como que llamarlo, como en el sentido de derechos sociales y todo, pero he estado aprendiendo o tratando de entender por qué tengo esa... me interesan esos temas o encuentro que esa es la por decirlo entre comillas, el lado bueno, que no es así, pero para que se entienda. Y es importante hacer ese trabajo y no es fácil, porque al destruir tu sistema predeterminado de respuestas o de justificaciones o de peleas o de yo tengo razón porque sí o porque lo dijo Marx o porque lo dijo este otro huevón o porque, no sé, por lo que sea. Lea Marx, pues, bueno, lee y después te preguntas si estoy de acuerdo. Yo creo que esa es hacerse cargo, o sea, en todos los ámbitos es eso, o sea, saber de lo que estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo, saber lo que estáis sintiendo y por qué lo estáis sintiendo, pero lo más importante es identificar primero, o sea, después te preguntáis por qué y traté de resolverlo. Estoy dando esta es mi fórmula, si es que le funciona, bacán, si es que a alguien le resuena, bacán, si piensa que estoy dura, claro, o sea, tratar de entender, y creo que hacerse cargo es eso, o sea, tratar de entender el por qué digo, pienso, siento, hago lo que sea, X, ¿cachai? Y identificar lo que es exactamente eso que me está molestando, que es exactamente eso que no estoy entendiendo, y no es fácil, harta pega. Y yo, de hecho, aún no me resuelvo. Además que no, pues si tenéis que 2 años, obviamente no falta mucho por vivir. Pues sí. Es que, lo que iba a mencionar es que ahí también hay que perderle el miedo a equivocarse y hasta saber que uno está mal. Uh-huh. Que también fue algo que habló el Memo en algún momento en el primer capítulo del trabajo colectivo. Sí. Que él lo decía desde el fracaso, hasta ahí, de que el sistema te impone mucho el miedo al fracaso. Y que el miedo al fracaso al final lo único que hace es dejarte quieto. Pero lo mismo ocurre aquí al buscar nuevas ideas. El miedo a saber que estoy mal me genera lo mismo, me genera quedarme ahí sin saberlo. Y es heavy porque... Sin hacerte la pregunta. ¿Cómo? Y sin hacerte la pregunta. Sí, pues. No, y es heavy porque incluso cuando uno empieza como ya, por darle un nombre, desperté, ya no, el capitalismo no me domina, o lo que sea, el cuento que te querés contar a ti mismo, es heavy porque aún así, si bien ya te saliste y querías empezar a buscar por otro lado y te diste cuenta que lo que estás haciendo no es lo que realmente querés hacer, y etcétera, pero ¿y ahora qué? Y el tema es que hay muchas lugares por donde buscar y no siempre te vas a encontrar las mejores herramientas. Lo que sí es cierto es que si sigues tu instinto, y eso lo he comprobado por mí, bueno, este podcast creo que es una muestra un poco de eso, que las respuestas van llegando solas. Las respuestas van llegando solas y eso no sé por qué, pero es. Y lo agradezco mucho. Pero... ¿Y eso por qué? O sea, no sé, yo tengo una justificación que le escuché a alguien. Yo creo que porque a mí me crió mucha gente del sur
Toda mi familia, todas del sur, como que tengo mucho esta wea de que si lo dijo alguien es verdad. Pero después lo investigo, es que tampoco tengo problemas con cambiar de idea. Se supone que tu mente es un instrumento que funciona para resolver preguntas. Esa es una de sus funciones principales. Por lo tanto, cuando te empezáis a preguntar esto, como qué hacer, qué cambiar, por qué, tu mente inmediatamente se va a programar para aprender eso, ¿cachai? Y por eso me parece a mí que ocurre lo que mencionaste tú, de que claro, te dijeron, no sé si toda tu vida, pero mucho tiempo lo mismo, y como dijiste, no es que lo estuvieran explicando mal, sino que tu cerebro nunca sabía echar la pregunta, entonces no le importaba. Exacto. O sea, sí. Y era todo información que desperdiciaba. En cambio, te hiciste la pregunta y te llegaron las respuestas, pero no es que te hayan llegado, ellas ya estaban ahí, solamente que tú les pusiste atención. Yo la es mucho cómo funciona. ¿Cómo? No, sí, también, perdón. Que es mucho cómo funciona el cerebro y que es algo que en general nosotros obviamos mucho y que también nos dicen más o menos estas culturas, sobre todo las de la meditación o el mindfulness, como de que tenéis que tener cuidado hacia qué le pones atención, y no cuidado de porque esté algo mal, sino que a lo que le pones atención es lo único que vas a ver. Mira, qué bonito y qué real, qué sabio. Sí, pues, y ahora que lo comentáis, también lo pienso como que, claro, hay un tema del rol activo y pasivo que conversábamos hace un rato que también tiene que ver con esto. O sea, tú lo acabas de decir, antes no me interesaba, por lo tanto yo no iba a buscar respuestas. Ahora sí, ahora sí las busco. O sea, estoy leyendo, estoy buscando, estoy conversando con gente. O sea, independientemente si son buenas o malas respuestas, están llegando solas. Y ahí yo voy seleccionando cuál me sirve y cuál no. Entonces, creo que acabo de responder mi interrogante gracias a tu reflexión. Muchas gracias. Pero el mensaje es ese, pues, o sea, si es que alguien está en esta parada y cada una es distinta, cada proceso es distinto y viene por distintos motivos, pero otro aprendizaje que me gustaría compartir es como que voy a encontrar una que te voy a decir, oh sí, este es el camino. Y probablemente en ese momento de tu vida te va a servir, pero no es el único ni el último, porque no hay verdad absoluta. Eso a mí me lo enseñaron en la U y ahora lo estoy entendiendo. No existe... No, dale. No, eso, que... a ver, ordenémonos. Termina tu idea, después sí. No, dilo tú. Es que ya se me olvidó y seguramente voy a volver a ella cuando termine esta idea. Bueno, si había que decirlo, volverá. Lo que yo estaba hablando era que... Ay, mira, ese no fue. Que otro aprendizaje es, claro, que no siempre la primera respuesta es la que tú vas a creer que esa es, porque todo te va a resonar y todo va a sonar así como, esto sí, esto es lo que yo estaba buscando. Pero en un momento va a dejar de ser tan sorprendente. Te voy a querer buscar por otro lado. O que capaz que te aburráis y te dejé estar como un mes. Pero después voy a volver. Porque por lo menos ya te hiciste la pregunta. Y cuando ya te hiciste la pregunta, ha sido tu trabajo trabajar y pasas del estado pasivo al estado activo. No significa que no puedas volver al estado pasivo, pero como ya conociste el estado activo, que puedes hacer cosas y resolver problemas por tu propia cuenta, sabes que por ahí hay una senda. Es que sabes que existe esa posibilidad. El tema es que se tiende a confundir mucho y incluso las mismas personas como nosotros que han sido capaces de repente salir del modo automático, porque no es que nosotros vivamos todo el tiempo súper conscientes, ¿cachai? No. Somos personas que vivimos en el sistema y por lo tanto somos producto y víctimas al mismo tiempo. Existe... se me fue la idea. Pero el punto era que... está la falsa creencia de que una vez que te vuelves consciente, vas a vivir así toda tu vida. Y no es cierto. Sí, es real. Mientras tú estés vivo, vayas a estar constantemente en cambio y buscando respuestas. Claro, porque fuera de todo, lo que más tenemos que acordarnos es que somos personas, somos humanos, por lo tanto, animalitos, changuitos. Somos ex-monitos. Así es. Entonces somos débiles. O sea, por ejemplo, no sé, tú puedes estar muy consciente de que estás haciendo una dieta porque... no hagan dieta. Te estás alimentando saludablemente. Dieta no.
alimentarse saludablemente y conscientemente. Y lo puedes estar haciendo. Creo que eso se llama dieta. ¿Sí? Es que se asocia como a esta idea de la dieta milagrosa. El régimen. Eso, es que creo son como números nutricionales distintos, pero como lo que yo como día a día da lo mismo la wea que coma en mi dieta. Ya, bueno, olvídense los regímenes entonces. El punto es que no pasa nada si tú estás como comiendo sano y alimentándote, haciendo ejercicio y lo que sea por querer sentirte bien, que es súper válido y de hecho lo recomiendo muchísimo, sobre todo a la gente con algún grado de ansiedad o algo así. Pero no pasa nada si un día te zampáis un completo, lo que quieras, no sé, me corrijo que te guste mucho, ojalá que no tenga carne. Dos pisos familiares en una noche llorando. Ha pasado y es parte de, ¿cachai? O sea, si tú a un bonito le pasas un platanito, se lo va a querer comer, pues bueno, si es rica no es. O sea, eso no deja de ser verdad, ¿cachai? No, o si queréis pasarte un día entero echado en la cama viendo Netflix, tampoco está mal. Está en el siglo XXI, hay una pandemia mundial, date el permiso, loco. Y está bien, pero siempre y cuando tengas en algún grado de tu cabecita la idea de que hay que tratar de hacerse cargo siempre. Porque si te dejas de hacer cargo, empecé a volver a los mismos círculos viciosos en los que estaba ya antes. A mí me pasó, por eso lo digo. Pero fue mucho más fácil salir de ahí. Y podéis como entrar y salir cuando queráis. Y eso, no sé, ya cada uno lo ve, pero es así. Y bueno, eso yo creo que dándole vuelta a la idea, el podcast se inició porque teníamos inquietudes, porque estábamos enojados con el mundo y de alguna forma con nosotros mismos. Y de a poco fuimos descubriendo que a mucha gente le pasaba, en mayor o menor grado también lo mismo, y que la respuesta no estaba en el sistema, ni cagando. No. Entonces... La casa del amo no destruye... las herramientas del amo no destruyen la casa del amo. Claro, aceptar la realidad en los términos de la realidad. Quisiera volver un poquito al tema del lenguaje y la filosofía mapuche, porque yo en la tarde guardé un pequeño texto que quiero compartir ahora, que creo que dice muchas cosas. Lo voy a hacer rapidito. Permiso. Adelante, te doy permiso, tómate todo el tiempo que quieras. No, la gente igual de aburre y llevamos como 2 horas conversando. Pero bueno, esto es del libro que les decía de filosofía mapuche, y dice así: porque hoy con nuestras lenguas modernas de la eficiencia en el mensaje hemos terminado por habitar lenguajes cómodos, adormecedores, hipnóticos. Nos hemos ingeniado lenguajes sin significado, quitándole la levadura a las palabras para que dejen de movilizar el insaciable fuego del pensamiento, anulando su hambre de verdad, que es el hambre de toda nuestra parte, que es el hambre de que toda nuestra parte se encuentre y se relacione con el todo. Nuestros lenguajes, al vaciárseles de significado primordial, ya nada gatillan dentro de nosotros, al dejar de estructurarse según campos semánticos asociados, al dejar de ser las unidades lingüísticas sistemas polisemánticas, abiertos a realidades diversas, pero que se entretejen, al quitarles una mixtura significativa de mundos en cercanía que se yuxtaponen, el lenguaje dejó de encender al hombre, le apagó al hablante la chispa de la conciencia. Espero que no se haya enredado con todo lo que acabo de leer, lamento mi mala pronunciación si es que la tuve, pero el punto de ese pequeño extracto que leí es lo que conversábamos hace un rato con la Ale. O sea, quizá puede ser difícil en el siglo XXI darle significado a todo lo que decimos, pero intentémoslo. Intentémoslo haciéndonos cargo de, si tú dices con seguridad las cosas, las ideas que quieres plantear, y una seguridad que venga del conocimiento, no de querer demostrar conocimiento, sino de que realmente un conocimiento que tú hayas cultivado, que todos tenemos la capacidad de hacerlo, esa verdad o ese vivir con conciencia que comentaba Lale se va a hacer un poquito más natural, no más fácil, porque estamos en la Matrix, o sea, no, pero se puede hackear la Matrix, se puede. Y uno de los lenguajes de hacker es el mismo lenguaje humano. Démosle significancia. Y eso, lo quería compartir porque cuando lo leí me pareció maravilloso. Y ese mismo libro comparte una idea un poquito de que y te comento, Ale, no sé si sabíais, pero la palabra despertar tiene como no sé cuántos verbos, creo que sí, no sé si son 15 o 50, perdón, no me acuerdo el número, pero tienen muchas formas de decirse despertar, en distintos grados, con distintos contextos.
Y esa misma palabra también tiene muchos sinónimos en otras culturas, en otros lenguajes, en otros idiomas ancestrales. Y en cambio, en el español o las lenguas latinas actuales, son pocos. Despertar y deben haber como 5 o 6 sinónimos a todo reventar. Y por lo general se asocia a dos cosas: despertar de un sueño, del sueño de dormir, no de otra cosa. No, y para los mapuches despertar significaba muchas cosas. Era un primer paso. ¿Ya? Y bueno. Qué fuerte, qué bonito. De hecho me hiciste acordar de dos cosas. Una que creo que no puedo explicar bien, que tiene que ver cómo el lenguaje y cómo las distintas etiquetas te van armando esta red que existe entre nosotros y todo lo que existe, porque, o sea, si se pudiera ver, está todo conectado, pero eso no lo puedo explicar muy bien porque lo que se puede explicar no es lo real. Y en segundo, voy a dejarlo eso ahí como para que quien lo tome. Segunda temporada. En segundo lugar, me hizo recordar cómo está construida la escritura y las palabras en idioma, el chino principalmente, que de ahí como que proceden la mayoría de los idiomas en Asia, y que la escritura sobre todo son básicamente dibujos que se fueron simplificando un poco, pero de lo mismo. O sea, la palabra árbol nació de alguien que observó un árbol mucho tiempo y lo transformó al punto de poder escribirlo, ¿cachai? Y claro, pues de ahí llego como, ese es un extremo para mí, y llego al otro extremo que, por ejemplo, yo encuentro que el inglés es un idioma muy práctico, pero porque es súper vacío. Sí. Súper simple, ¿cachai? Sí. A mí me gusta mucho el inglés porque es simple y es rápido, ¿cachai? Pero es rápido en nuestro mundo, para este tipo de necesidades del rendir, de lo que decía la eficiencia, la optimización. Uh-huh. Pero está falto de sentido. No así el español, que es un idioma igual bastante rico, pero que siempre se puede, claro, puede ir... Difiere un poco, porque es un lenguaje, un idioma rico como en términos, en terminología, en palabras, en caracteres, pero de significado no sé si significado hay mucho. Hay hartos sinónimos, pero no sé si significado, ¿cachai? Te lo digo, una apreciación, no es que sea... Está bien. Es que es el idioma que conozco, son los idiomas que puedo comparar. El chileno. El chileno, sí. Y que claro, y ahora me añades este tercero, cuarta arista, que son como, que sería el mapudunguno. Yo creo que igual en idiomas precolombinos debe haber harto de esto. Sí, de hecho el mismo libro que les comento habla de eso, o sea, más que los precolombinos, las culturas ancestrales, o sea, todo aquello que, no sé cuál habrá sido el momento en el que todo se fue a la cresta, pero hubo un momento en que el humano estaba muy conectado con la naturaleza y con el universo en sí. Yo no tengo un momento, pero creo que es culpa de Europa. Igual, creo que es culpa de Europa. Un momento que creo que va por ahí, por la época de Alejandro Magno. Quiero mucho hablar con una historiadora o historiador sobre esto. Hay que buscarle. Pero bueno. Sí, igual culpemos a Europa, hasta que alguien nos refute lo contrario, pero culpemos a Europa. Y la Europa es más fea, a la que está como en el sur. España, Portugal, Francia... esos países. Porque los nórdicos también culpo... son buena onda. No, porque de hecho, si te fijas, ellos hasta el día de hoy, ya, si bien hacen una explotación terrible a países como el nuestro, igual tienen como una parada espiritual, por lo menos, y de vida muy alojada en su ancestralidad, pues. Sí. ¿Cachai? Ellos siguen siendo vikingos, entre comillas. Está bien que se crean ese cuento, porque de hecho lo son descendientes de. Y demás, pues, que tiene que ver alguna, no sé, de estos mismos temas que estamos conversando, quizás resuenan también en la cultura de ellos, ¿cachai? Yo creo que sí. Si al final, como decía este señor Carl Jung, hay un inconsciente colectivo. Yo creo mucho en eso, porque igual lo leí dentro de este mes, y no, quizás si profundizo más, no estoy seguro, pero prometemos llegar a la segunda temporada más estudiades. Perdona por prometer en tu nombre, Ale, lo siento.
Sí, puedes comprometerte en mi nombre porque por lo menos tengo intenciones de eso. No sé si lo haga, pero tengo intenciones. Bacano. Quiero hacerlo. Yo creo que ya estamos llegando al fin de nuestro programa. De hecho, hemos hablado caleta y no nos dimos ni cuenta. No hubo interrupción en el Zoom. No. Debe ser por algo. No tengo idea cuánto rato hemos hablado, pero ha sido fructífero. Y según leo en la pauta, sin darnos cuenta, y sin leer la pauta, yo no la leí nunca, sí. Hablamos de todos los temas. Ajá. Nunca buscamos el nombre a estos temas que hablamos, pero yo creo que lo hemos conversado demasiadas veces, y de hecho te dije cuando estábamos armando la pauta de que este nombre había sido pronunciado muchas veces, y yo creo que tiene que ver con la conciencia, con el vivir consciente. Y igual quisiera compartir, ya, tirámonos la piscina un ratito y después nos salimos y en la otra temporada nos tiramos de nuevo, pero yo creo que tiene nombres, tiene sinónimos, tiene varios, tiene cristianismo, budismo, zoroastrismo, se le conoce también como cultura mapuche, el imperio inca, azteca. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un video muy bonito, porque, no, insisto, nada de estas ideas las tenía yo, no las estoy aprendiendo recién. Hay un video muy bonito que tiene 3 capítulos que habla sobre la historia del cristianismo. Y yo sé que hablar de cristianismo en el siglo XXI suena pecaminoso, se asocia a curitas pedófilos, pero no, eso es el catolicismo, no el cristianismo. El cristianismo es más hippie, mucho más hippie, y sacado de todos esos simbolismos extraños que puso el Imperio Romano. El de Riel, el que viene de los judíos, La cábala. Habla de cosas bien interesantes, y por dar un ejemplo, no sé quién habrá leído la Biblia, pero todos nos formaron en el colegio con algún ramo de religión y alguna idea habrá ahí. Pero en algún momento de la Biblia se habla de que Jesús se fue 40 días y 40 noches al desierto antes de que lo crucificaran. Ya, eso es eso escuché yo y me pareció hiper bacán, que es una analogía a lo mismo que hizo Buda para llegar al nirvana, y que cada profeta de cada religión ha tenido un proceso como de sanación y de reencontrarse consigo y con el universo para llegar a Dios. Y lo que dice la Biblia, si es que uno se da la paja de leerla, que yo aún no lo hago, pero le he estado echando una ojeada, hay hartos puntos que también tiene la cultura mapuche. Es increíble. Increíble y terrible, porque en el nombre de Dios mataron a muchos mapuches, pero es que el mismo Jesús dice que Dios no existe, pues, bueno. Y eso es cuático. O sea, no lo dice específicamente, pero a lo que él llega es que él es el hijo de Dios porque él es Dios, y él invita a que todos podamos acercarnos a Dios, y porque todos somos hijos de Dios, porque todos somos Dios. Y eso es lo que dijo Buda, ¿cachai? Y es cuático. Y es también lo que dicen los mapuches cuando hablan de que el objetivo principal del ser es despertar y tener conocimiento de la palabra y de Dios. Y eso suena muy evangélico, pero es real. Entonces, creo que todo esto de lo que estamos hablando, por darle un nombre, y también lo dice Carl Jung, lo dijo Freud en algún momento, lo han dicho teóricos, científicos, astrólogos, astrónomos, mucha gente que al final es gente que se dedica a entenderse para entendernos y entenderlo todo. Al mismo tiempo llegan a la conclusión todos de que no entendemos ni una vez. O eso es lo que he estado viendo yo. Y lo encuentro re bonito. Porque no sé, o sea, al final... Estamos hechos en imagen y semejanza de Dios. Claro. Y encuentro que ese término ha sido demasiado manoseado, pero no es más simple de lo que es. Es que no es que estemos... Sí, no es que la mayoría de las culturas, o sea, no sé si de las culturas, pero por lo menos en la magia se llega harto a esta conclusión de que no es que Dios sea un ente externo a nosotros, somos nosotros y lo vamos construyendo, así como nos construye lo que construimos. Somos parte de... Somos parte de este caos gigantesco que es el universo mismo. Si acordémonos que estamos en un poroto de agua en medio del universo, que cada vez se expande más, y todo ese cuento que nos han contado, que yo creo bastante.
algo que me pasó cuando yo entendí esa frase. Yo estaba tipo 3 de la mañana leyendo weas en redes sociales, en Tumblr parece, todavía ocupaba Tumblr en ese tiempo. Y fue en un viaje que conocí como una persona bien extraña, como, ay, mi gata me asustó, como muy iluminado. Y él me habló de muchas cosas muy cuáticas, que no, quizás en algún otro momento comenté. Y me hizo como darme todas estas vueltas en la espiritualidad y todo el rollo. Y estaba en este Tumblr y justo estaban hablando como de leyes o cosas así. Y en eso menciona como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso fue la última línea que leí y ahí me hizo resonar y claro, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de la diosa, somos nosotros mismos, bla, bla, bla. Y en eso me llegó como una notificación, anda, 3 de la mañana, en verano, como Dios ha empezado a seguirte en Instagram. Y yo, no, legal. Por eso me llegó una notificación que decía, Dios ha empezado a seguirte. ¡Wow! Has seguido a Dios, ahora Dios te sigue a ti. Sí, fue una sincronía acuática. Al final era como un huevón, un músico que se había puesto de nombre eso y me había empezado a seguir como para aumentar sus seguidores. Pero en ese momento fue la cagada. Y, bueno, acuático, la nueva iluminación. Sí. Ahora tú ya estás listo, yo creo que no hay nada que hacer en este podcast, retírate, ya está iluminado. Pero es Nirvana. No, pero como dijimos, vivos hay cosas que hacer. Pero sí. Dios me empezó a seguir en ese momento. Buenísimo, qué bueno que Dios te siga. Estoy feliz por ti, Ale. Buena. Muy chistoso. Qué chistosa la anécdota. Pero sí, pues, o sea, es cierto, así igual me han pasado como, esa es la palabra, resonancia, cosas que me han resonado. A mí me pegó harto esta idea de que somos todo y nada, y bueno, eso es un eslogan de una bebida, pero también es una frase muy sabia, o sea, y lo quiero tomar desde un punto de vista científico, que es como el peor enemigo de todos estos temas, o sea, según la ciencia, porque nosotros lo aceptamos súper bien, pero como que a la ciencia no le gusta que se mezcle, tiene temas de ego la ciencia. Que, claro, o sea, si tú te pones a estudiar un poquito de biología y de todo este tema como de la naturaleza y todo esto, en superficial, no tenés que meterte a estudiar un doctorado, búscalo en YouTube. Y te empezar a dar cuenta de que literalmente todo está conectado, incluso nosotros, con los procesos de la tierra, con los procesos de las plantas, con los procesos de los insectos, de los animales, de los peces, del océano, la luna, todo está conectado. Y no hablo necesariamente de astrología, que es otro tema que no conozco aún, pero que me gustaría profundizar más, pero yo hablo de lo más concreto y mundano y físico. Los procesos biológicos de los seres vivos están interconectados entre sí. Y si consideramos a la Tierra como un ser vivo, es la principal fuente de todo ese proceso gigantesco, que va desde el hecho de que tengamos frío o calor un día, al hecho de que, no sé, podamos respirar, todo, o sea, todo, y necesitamos ser parte de ese equilibrio. Y cuando tú te regalas abiertamente en cuerpo y alma al capitalismo, estás saliendo de esa armonía, completamente. Porque no eres consciente de tus actos, y al no ser consciente de tus actos, no eres consciente de lo que votas, de lo que consumes, de lo que le haces a tu cuerpo, de lo que le haces al cuerpo de otros, de lo que le haces a los animales, de lo que le haces a la naturaleza, etc. Entonces, desde ese discurso quizá más activista pegado a lo ecológico, también se puede buscar por ahí. Y te hay que dar cuenta de que esa conexión yo la encuentro brígida y hasta divina, porque me parece... O sea, es algo tan simple, te lo enseñan en cuarto básico, pero las plantas respiran lo que, o sea, botan lo que tú respiras y tú botas lo que ellas respiran. ¡Qué chucha! ¿Por qué? Porque es así de maravillosa la weá. Y nos importa un culo. Es mejor estar viendo memes, ¿cachai? Y sí, aguanten los memes, pero ojo con los memes, porque, no sé, la propaganda nazi también era simpática. La dejo ahí. Yo hasta el punto la considero filósofa. Concuerdo con algunas cosas de ella, con otras no, que es la Leonor Silvestri, la pueden buscar así. Es más conocida por otro Instagram que tiene se llama Merch del Bien, no sé si lo he visto. No. Bueno, siempre se burla de cosas.
Ella es mucho más al hueso, política, tanatopolítica, etcétera. No sé si cree en la espiritualidad, no creo. Pero respecto a lo que decía, hay como... Quiero rescatar solamente una cosa que decía como duda de todo lo que se te hace cómodo en esta era. Gran consejo de la muchacha. Es real. Sí. La comodidad es el espacio más peligroso del mundo. Bueno, no sé si te he dicho una cestita, ahí acomódate, no te estoy diciendo eso. Pero no sé si la comodidad, el otro día lo hablaba con un amigo, la zona de confort. La zona de confort. Pero es que la zona de confort es cómoda, bro. Ser víctima es cómoda. A veces la zona de confort es súper incómoda. A mí me ha tocado vivir en zonas de confort que son incomodísimas. Quizás una pregunta que podríamos hacer. Buena pregunta, interesante. No, yo no lo veo así, pero es una perspectiva que no había pensado. Una relación tóxica. Ah, mira. Uf. No hablo solo de pareja, de repente con tus padres. No, sí, en general, con la vida misma. Sí. Claro. Brígido. Ya veo. Sí, ya empezamos a hacernos preguntas y yo creo que esto se puede extender mucho. Sí. Perdón por ser la aguafiesta, pero... Está bien. Hay que darle un hilo a la vida. Pero para contextualizarlo. Hay que darle sentido. Y los sentidos hay que organizarlos en tiempos porque somos humanos mortales. Estamos chiquitos. Bueno. ¿Te parece pasar Aquí voy a pasar un par de recomendaciones antes. Y después no. ¿Puede ser? ¿Cortito? No. Ya sí. Ya. No, es que es para compartir, porque yo creo que lo que yo he aprendido es como que la gente que me ha enseñado estas cosas que yo estoy aprendiendo, directo e indirectamente, me da las herramientas para que yo siga buscando. Entonces yo quiero hacer lo mismo. Como pasar la posta y no creer que me cuento de que esto yo lo sé porque lo sé. Es así. Soy un ignorante. Y fue una broma desatinada, lo siento. No. Nada, les quiero compartir primero. Busquen en YouTube un canal que se llama Migala. Por favor, búsquenlo, es muy muy bueno. Habla de todos estos temas que estamos conversando, pero mucha más profundidad. Igual síganos nosotros, pero es una muy buena herramienta para hacerte preguntas que quizás nunca te hubiese hecho si no sé, que no están en el cotidiano, ¿cachai? Que son un par de vueltas re interesantes que invito a hacerse. Migala, tal cual. Unos amigos mexicanos ahí que le ponen bueno. Carl Jung, la gente que ha estado en la universidad en alguna carrera humanista, además que he escuchado de él, pero si no, Carl Jung. Carl como Carlos, Jung como J-U-N-G, Carl Jung, así tal cual. Lo busca en YouTube, lo busca en Wikipedia. Todo este tema que hablamos del ego y del inconsciente colectivo, bueno, él lo planteó, no yo. Ni dale. Entonces de él no se pasen a Freud, porque son de la misma época y eran como, no sé si eran amigos, pero lo juntan harto, no lo hagan. Sí, no tengo razones para explicarlo ahora, pero es la misma razón por la que no me gusta el guan del bigote, Nietzsche. Ah, sí, no, es que eso está enojado con todo. Pero bueno, eso, y ¿qué más? Si lo pillan por ahí, está en internet. Si no, quizá podríamos compartirlo en redes sociales igual. Dos cosas. El libro de filosofía mapuche, que encuentro que es maravilloso, es un aporte a este país que no sé por qué ese hombre no ha ganado un premio nacional. Y segundo, y último, les recomiendo también, aunque suene estúpido, hagan un poquito de ejercicio, tomen harta agüita y tratan de comer bien y en buenos horarios. Un consejo que yo antes miraba a huevo y que lo he hecho hace un par de meses y creo que el cuerpo tiene muchísimo potencial y la mente igual. Así que eso, mi compartimiento para ustedes, amigas que nos escuchan. ¿No vaya a compartir el de Hackear a la Realidad? Cierto, sí. Bueno, que hay un taller que está en internet, lo pueden buscar en Instagram como Hackeando la Realidad, o si se buscan el perfil de Low End, como Low de bajo y End de final, Low End, está él es el director de ese taller, que se llama Hackeando la Realidad, y bueno, el nombre lo hice, es espectacular. En mi caso, yo comencé con todos estos temas porque me metí a ese taller y de ahí inicié mi propia búsqueda, pero para comenzar, o si ya saben de todas estas cosas y quieren compartir con más gente que le entra, sabe más o tiene otras experiencias, es un lugar bacán. Hackeando la Realidad son talleres, tienen costo, pero yo encuentro que para lo que te comparten no es caro.
Y eso les dejo. Y nada, que los quiero mucho. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este capítulo 10 con nosotros. Si están empezando ahora y este es su primer capítulo, bienvenidos. Muchas gracias también por haber llegado. Les invitamos a escuchar el resto de los capítulos si es que no lo han hecho. Y si no, a seguir siguiéndonos, porque vamos a seguir con esto. Si bien tratamos de hacer esto como una especie de cierre de temporada, es como en el capítulo de 31 minutos cuando se acaba el mundo y vuelve a empezar de nuevo porque vamos a seguir. Exacto, cuando usted termine el capítulo en Spotify se va a acabar el mundo, pero va a comenzar uno inmediatamente. Claro, se va a acabar el podcast, pero va a comenzar uno inmediatamente en las próximas 2 semanas. Sí. Así que eso, muchas gracias, que estén bien, tomen agüita, hagan ejercicio. Y traten de vivir consciente, o por lo menos hacerse preguntas. Intentémoslo todos juntos y veamos qué pasa. Muchas gracias por llegar hasta acá. Un abracito, un besito a todos. Ay, mediten, busquen la meditación, es bacán. Eso. Oye, sí. Como que en algunos momentos. Ya nos despedimos, segunda temporada. Sí. Chao. Besitos, chao. Mientras se acaba el mundo, dejamos de buscar respuestas y comenzamos a hacernos preguntas. Hoy nos pusimos existencialistas y muy, muy densos. Gracias por acompañarnos en Qué Intenso. Bye.